Hola a todos, mi nombre es Arturo y esto es Casi Curioso, un espacio en el que me gustaría que me acompañen a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y la cotidianidad se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? Porque tal vez creemos que los entendemos, pero no. Bienvenidos a este primer podcast. ¿Qué hay detrás del arco iris? Primero, vamos a contar un poco qué creemos que hay detrás del arco iris en diferentes culturas. Por ejemplo, en la griega y en la romana se creía que Iris pintaba el arco iris y que según el color que más brillara, que tuviera mayor intensidad, era a quien iba dirigido. Por ejemplo, si el color que más tenía intensidad era el azul, entonces significaba que el mensaje iba dirigido a Zeus, y así con los otros dioses. Ella lo pintaba con crayolas que andaba y también tenía una capa que era un arco iris. En otras culturas, como la europea o la asiática, se creía que los arcoíris eran producto de dragones, lo que significaba una amenaza, por lo que los caballeros salían de sus castillos a buscar esa amenaza. También se creía que eran puentes, como el Bifrost, que utiliza Thor en la película de los Vengadores. Creo que la más común y la que más ha escuchado todo el mundo es sobre la olla de oro de los duendes. Y esta es la que más me llena a mí de nostalgia, puesto que cuando era pequeño siempre iba a buscar la olla de oro con mi hermano. Apenas terminaba de llover, se formaba un arco iris, nos poníamos de acuerdo y ya teníamos todo listo para ir a buscar el inicio del arco iris. Agarrábamos la bicicleta y íbamos a andar por todo el pueblo a buscar el inicio del arco iris. Íbamos, buscábamos, a veces nos mojábamos, nunca nos encontramos el inicio del arco iris. Y creo que tampoco nadie se encontró el inicio del arco iris, si también creían en eso. Pues resulta que la parte que más brilla o que tiene mayor intensidad es la parte de abajo del arco iris, lo que tenía relación con el brillo de las ollas de oro que tenían los duendes. Por eso se creía que era una olla de oro, y el que encontrara el inicio del arco iris iba también a encontrar las ollas de oro que habían escondido los duendes en ese lugar. Pero entonces, si podemos decir que todo lo que mencioné antes es mito, básicamente, ¿qué es entonces el arco iris? Tal cual como vamos a explicar muchos de los fenómenos aquí, todo tiene una explicación científica. El Sol emite radiación que no podemos observar. Dentro de esa radiación que no podemos observar, por ejemplo, está la ultravioleta, la que nos dice que nos cuidemos porque produce cáncer. Pero muchos de los artefactos que usamos en el día a día nos están constantemente irradiando. Por ejemplo, el microondas, el Bluetooth, el Wi-Fi, el celular, el televisor, constantemente nos están mandando radiación. Para medir la intensidad de radiación se utiliza una unidad que se llama nanómetros, como se utilizan los metros para medir distancias, o los segundos, los minutos para medir tiempo, o los litros para los líquidos. La longitud de onda del espectro visible, que es el que nos interesa, está entre los 380 y 780 nanómetros. Dentro de ese rango de colores, dentro de ese espectro, está el color rojo, el verde, el amarillo, todos los que aparecen en el arco iris. ¿Y qué tiene que ver el espectro luminoso con el arco iris? Bueno, resulta que el arco iris es un fenómeno óptico. Cuando llueve, quedan pequeñas gotitas de agua en el aire. Cuando un rayo de luz llega, pega en esa gotita, se produce un efecto de difracción de la luz. Y luego de eso, cuando sale la luz, podemos ver los 7, 8, 6 colores que la mayoría de personas. Eso depende de la persona, de la distancia y del ángulo en el que estemos, además del tamaño de la gota. Existen tres fenómenos ópticos: la refracción, la reflexión y la difracción, que luego podremos analizar o darán la explicación para otros fenómenos. La luz blanca, que viene del sol, es como un combo de todos los colores, y cuando ese cúmulo de colores
que no podemos ver pega en una gota de agua, se produce una difracción de los colores y todos se separan, haciendo que el espectro visible se forme y podamos ver los colores tal cual los vemos. Este mismo efecto que se da con las gotas de agua los tenemos en los prismas, así que si nosotros tomamos un prisma, los ponemos contra la luz, vamos a poder ver los colores como los vemos en el arco iris. El ángulo con el que sale la luz de la gota es aproximadamente de 138 grados. Esto lo averiguó René Descartes en 1637. Es sorprendente como todos, o más bien muchos de los científicos de antes, averiguaban o inventaron muchísimas cosas sin la tecnología que tenemos hoy. Apuesto a que muchos de nosotros, con toda la tecnología que tenemos ahora, no podríamos identificar, no podríamos sacar cuánto es el ángulo con el que sale la luz de una gota para formar un arco iris. Y así muchas cosas. Ya hablando más sobre los tipos de arco iris que podemos encontrar, porque sí, hay más de un arco iris. Está el arco iris normal, que es el que vemos normalmente, que tiene 7 colores. También podemos encontrar un arco iris doble, que es donde se forma un arco y arriba de este se forma otro. Casi siempre el más brillante es el arco de arriba, porque tiene mayor energía. También hay arcoíris de orden superior, que es cuando se forman no solo 2 arcoíris, sino que se forman más de 2 arcoíris, 3 o 4. No son muy comunes, pero se pueden formar. También está el arcoíris completo, que es el que a veces vemos que suben las fotos al Instagram, al Facebook, como algo súper chivo, que se ve a veces en las ciudades. Es cuando alrededor del sol podemos ver el arcoíris completo. Eso sería el arcoíris completo. Algo súper interesante es también el arcoíris lunar, que se da por la luna. La luna brilla por el sol, no sé si todos sabían. Entonces, esta luz de la luna, que refleja la luna, pega en una gotita de agua y igual forma un arcoíris lunar, un arcoíris en la noche. Se vería cerca de la luna, obviamente, porque si no, no lo veríamos por ser de noche. Hay otro tipo de arcoíris que son los arcoíris monocromáticos. Monocromático significa que solo tiene un color. Estos casi siempre se dan como en la playa, en los atardeceres. ¿Qué es lo que pasa? Que las longitudes de onda verdes y azules, los colores verde y azul, se disipan muy rápido. Solo quedan los colores más amarillos o rojos. Como resultado, tenemos arcoíris que solo tienen tonos rojizos. Estos solo se pueden ver en el mar, en la playa, más comúnmente. Es importante también mencionar que los arcoíris siempre son completos, o sea, siempre es el círculo completo. Nosotros no podemos verlo por el ángulo y por la distancia a la que estamos, pero si estuviéramos en un avión y observáramos un arcoíris, muy posiblemente podamos ver el círculo completo, tal cual lo vemos en las ciudades a veces, alrededor del sol. Entonces, para ir finalizando, ¿qué hay detrás del arco iris? Bueno, detrás del arco iris hay un fenómeno óptico llamado difracción de la luz, que se da cuando la luz pasa de un medio a otro y cambia su dirección, su ángulo. Debido a este proceso es que nosotros podemos ver el arco iris. Bueno, y por aquí vamos finalizando este primer capítulo del podcast. Espero les haya gustado, les haya parecido súper interesante y deseo me acompañen en el resto de capítulos que vamos a tener, siempre intentando desarrollar temas de nuestra cotidianidad de manera sencilla, que todos podamos entender y así desarrollar aún más nuestra curiosidad. Pueden seguirnos en YouTube, en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. También en el Instagram como Casi Curioso CR. Mucho gusto, que lo pasen bien.